nos, permíteme unos 5 minutitos porque hace falta gente. González, ¿sí me escucha? Sí, maestra, yo Buenos sí. días. Sí les decía que Bueno, cómo les fue con el licenciado Víctor González. muy bien, ¿Saben gracias. qué pasa? Que el licenciado siempre me apoya, el maestro siempre me apoya en el curso y en la noche me habló y me dijo, fíjate que estoy completamente desocupado. Le dije, ¿sabes qué? Si estás desocupado, vamos caminando con el curso porque luego se me ocupa mucho y luego tengo que estarle pidiendo fechas. Así que de una vez, así que, oigan, bueno, Sí. pues me da mucho gusto y vamos iniciando, compañeras, ahora. La semana antepasada el maestro Néstor Arellana también nos hizo el favor de hablar acerca de lo que era la Comisión Estatal de Derechos Humanos y le agradezco mucho. Pero vamos a empezar a iniciar, muchachos, a través de platicar lo que son, pues, el corpus teórico de lo que significan los derechos humanos, la historia de los derechos humanos y cómo hemos permeado a entender ahora qué son, para qué nos sirven, cuáles son las instituciones existentes en materia de derechos humanos, cuáles son los organismos autónomos, cuáles son los organismos no jurisdiccionales gubernamentales, cuáles son los organismos dependientes del Ejecutivo que protegen los derechos jurisdiccionales, así como cuáles son los grupos, las ONGs y la importancia de ellos para la protección, divulgación y promoción y defensa de los derechos humanos. Vamos iniciando, muchachos, en establecer primeramente que la concepción de derechos humanos y la explicación de la existencia de derechos humanos se da a través de tres teorías. La teoría justnaturalista, la teoría socialista y la teoría positivista o legalista. Bueno, la teoría justnatural nos dice y nos explica que los derechos humanos parten de una esencia y de una capacidad y atributo que tenemos nosotros como personas. Nosotros tenemos derechos naturales, naturales por la existencia de ser que hombres. Y digo hombres porque en esa filosofía no se hablaba directamente de personas, se hablaba de humanidad. Por eso son derechos naturales. Y al final se establecía que hay un naturalismo que tiene el humano, en razón de que el humano, al tener una razón, tiene características propias, atributos personales, y estos atributos personales tienen como parte esencial en nuestra naturaleza intrínseca derechos. Y les voy a dar un ejemplo muy claro de esto. Mejor ustedes me lo van a decir. ¿Qué derechos ustedes tienen desde el momento en que nacemos? Pues ¿A la vida, pudiera, maestra? ¿A qué? ¿A la vida? A la vida. Ok. y en mi opinión, pues a que nos cubran nuestras necesidades cuando, pues valga la redundancia, cuando acabamos de nacer, que nos Al cubran nuestras cuidado. necesidades. Ajá. El derecho a pensar. ¿Sí? A la familia, ¿Alguien a mí me da el derecho a pensar? Claro, A ver, la Mm, pregunta es, ¿alguien a mí nadie, me da el Es, ya es derecho a naces con intrínseco, pensar? él. ¿no? Nadie. Es intrínseco Ujú. radicalmente a mi naturaleza. Por eso la teoría Respirar, natural, los derechos Pero naturales, es la teoría que intrínseco. explica la existencia de los derechos humanos y la teoría naturalista o naturalista señala que nosotros intrínsecamente tenemos derechos naturales a nuestra propia esencia. El Estado a mí me otorga el derecho a pensar. No, espérate. El Estado no me da nada. El Estado puede reconocerme, garantizarme ese derecho, pero no puede otorgarme ese derecho. ¿Por qué? Porque intrínsecamente yo ya lo tengo. ¿Quién? Yo tengo derecho a pensar, tengo derecho a elegir, tengo derecho a moverme,
tengo derechos y tengo libertades, de las cuales el Estado me puede garantizar, pero no me las va a otorgar porque son parte de mi naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la teoría natural, eso es lo que señala, que nosotros tenemos derechos inherentes a nuestra naturaleza y por lo tanto la explicación de la existencia de los derechos humanos se define en base a la existencia del propio hombre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra, nada ¿Alguna más que me duda? tardo en poner el micrófono. Bueno, Sí, es que entonces, estamos desconectadas del ok, micrófono. entonces esa es la teoría naturalista o naturalista. Y luego hay otra teoría que se llama teoría contractual o teoría social. Bueno, esta teoría contractual o teoría social nace de Rousseau, de Montesquieu, de D'Alembert, de Voltaire, que señalaban que nosotros, si bien es cierto, tenemos derechos naturales al vivir en una comunidad, a vivir en una sociedad, por eso es teoría social o contractual. Vivimos en una sociedad en la cual nosotros tenemos que embonar en esa sociedad. ¿Para qué? Embonar perfectamente para que en el momento en que nosotros tengamos que tener relaciones sociales, embonemos de tal forma que no existan problemas. Ahí está el embonamiento, miren, a las manos. Pero ¿qué resulta cuando dentro de este embonamiento, de esta situación de fricción, existe un elemento que no me permite embonar? ¿Se fijan? Entonces, esto, al no embonar y al haber una fricción, existe un problema. La teoría contractual o social dice que si bien es cierto tenemos derechos naturales, al vivir dentro de una sociedad tenemos que tener eh, un contrato social, y este contrato social no es más que la aceptación recíproca entre los habitantes de esa sociedad de lo que vamos a permitir o no vamos a permitir en la escala de nuestros derechos. ¿Sí? Entonces, los derechos en el contrato social se van a dar y se van a ir garantizando y se van a ir reconociendo en base a las necesidades sociales existentes de la configuración de la población, del colectivo, de la ciudad o del lugar donde nosotros vivamos. Dice el contrato social que necesitamos establecer reglas específicas para poder determinar qué sí se permite o no se permite para no vivir en un choque o en un estado de fricción. Y esto explica la forma en que van a reconocerse y garantizarse determinados derechos. Les voy a dar un ejemplo muy claro de esto. Si bien es cierto, nosotros tenemos derechos naturales y hay un derecho que está establecido en el artículo 1 constitucional, que es mi derecho de preferencia sexual. Y ese derecho de preferencia sexual a mí me garantiza que yo tenga la posibilidad libremente de elegir mis preferencias sexuales respecto al género que yo quiero tener o al sexo al cual pertenezco. Son dos consideraciones diferentes. Entonces, pues, ¿están de acuerdo conmigo? Bueno, eso marca el artículo 1. Pero fíjense, muchachos, muchachos, no nomás hay puras muchachas hoy, ¿verdad? Pues fíjense, muchachas, esto es muy sencillo de entender así, pero
Este derecho, muchachos, muchachas, estaba reconocido y garantizado en el tiempo de sus bisabuelos. No, 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 maestra, no no. estaba. no. De No. antemano, por ahí hay una película que se las voy a recomendar, que creo que se llama, la película es Los 41 o algo de los Sí, 41. sí, del Es yerno un de ex, Porfirio Díaz. ajá, que es muy buena la película, Sí. que es muy buena la película y también es muy dura para mi gusto, porque habla de un hecho histórico en México, en donde hay un clan de homosexuales y uno de ellos es el nuero, ¿cómo le llaman? Al yerno de Porfirio Díaz y lo agarran en una fiesta. Y en vez de ser 43, no, eran 43, 42 y vuelve 41. Ahí viene el andagio esto de la edad de los 45. Pero si ustedes analizan esa película, podemos entender que ese hombre nació con una característica, nació con una preferencia. Desde el punto de vista de su derecho natural, tiene esa preferencia. Pero el pacto social de ese momento no garantizaba, al contrario, condenaba esa preferencia. ¿Qué tuvo que pasar? Bueno, la historia marca que tuvo que pasar y pasaron muchas luchas que siguen organizándose, que todas esas personas que tenían esas preferencias sexuales se tuvieron que asociar, se tuvieron que juntar, se tuvieron que reunir y crear exigencias frente al Estado para decir, oigan, yo soy un ser humano que tiene derechos y dentro de mis preferencias sexuales y dentro de mi género necesito que se me respeten esos derechos. Por lo tanto, Estado, yo a ti te exijo, a ti sociedad, que me respetes esos derechos. Ujú. ¿Qué tuvo que haber, muchachos? Pues una relación contractual y social para que los estereotipos, y los estereotipos son patrones institucionales, genotipos metodológicos que se tienen en la sociedad, son patrones sociales que tenemos estereotipos. Esos estereotipos te marcan conductas sociales admitidas o reprobadas dentro de la sociedad. El estereotipo que ha salvaguardado en gran parte del mundo y que sigue y que lamentablemente, fíjense, sigue salvaguardándose y respetándose radicalmente en el Oriente, en los países musulmanes, de no aceptar la homosexualidad, marcaba que pues obviamente una persona que tuviera una preferencia sexual diferente tendría que estar oculta. Va cambiando ese estereotipo gracias a esos colectivos, ya sean asociaciones o a la lucha de esas personas. Y entonces fíjense que la sociedad va permeando y señalando, bueno, es cierto, yo al final de cuentas debo de entender que esta persona es hombre, le gustan los hombres y por lo tanto debo de respetar su preferencia sexual como tal. ¿Qué significa esto? Que la sociedad va admitiendo esos cambios. Y cuando la sociedad va admitiendo esos cambios, es cuando entonces podemos hablar de esa teoría filosóficamente hablando socialista o contractualista, porque entre todos nosotros convergemos a admitir esos derechos, ¿se fijan? Admitir esas situaciones. Y esas situaciones se generan en un derecho. ¿Por qué? Porque es el derecho de esa preferencia sexual que va a tener esa persona. Ojo, no hemos hablado de leyes.
Por eso la teoría social es tan importante en la defensa de los derechos humanos, porque si existe una ley que reconozca, pero nosotros como entes personales no estamos de acuerdo o no comulgamos con esas ideas, no va a servir de nada esa ley. Ejemplo muy claro. Desde hace muchos años el artículo primero, luego va a ser tema de este estudio, el artículo primero marca que en México se prohíbe la discriminación. Y te dice, se prohíbe la discriminación por condición social, religión o pertenecer a alguna comunidad autónoma. Y los primeros que nosotros afectamos es cuando le decimos a una persona de una comunidad indígena, ahí viene este indio. ¿Se fijan cómo el lenguaje incluyente lo estamos afectando? Incluimos y discriminamos a una, ahí viene ese indio. ¿Qué significa? Que el estereotipo que yo tengo como persona en este momento es una discriminación al decirle a alguien indio. Pues, el reconocimiento de la teoría social es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se van garantizando esos derechos es porque la sociedad admite radicalmente que el posicionamiento de ese derecho se garantice en ese medio social. ¿No? Cuando nosotros, debes de decirle indio, le decimos hermano, le decimos es una persona de una comunidad, integrante de una comunidad originaria. Cuando a un homosexual dejamos de decirle jotito, machorrita, y le decimos es una persona de la diversidad sexual, entonces ya estamos hablando de un lenguaje incluyente, pero ya estamos convencidos, muchachos. Estamos convencidos porque ya hay un pacto social que reconoce a través de los que estamos aquí que a esa persona hay que tratarla por igual, independientemente de la condición que ella tenga. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la teoría socialista o contractualista. Y luego viene otra teoría, que es la teoría positivista y legalista. Y la teoría positivista o legalista te determina y te señala que si bien es cierto, nosotros tenemos derechos naturales, tenemos un pacto social, existe un instrumento que sirve para resolver los problemas y para garantizar que la persona no se le vea afectada en su dignidad humana, que son las leyes. Y por lo tanto, el positivismo o la teoría legalista determinan que para que se garanticen las leyes, para que se reconozcan los derechos y las libertades, sobre todo en materia de seguridad jurídica, debe de haber leyes existentes que obliguen a una autoridad a respetar esas libertades, que obliguen a la autoridad a garantizar esos derechos de seguridad jurídica y que causa-efecto lo obliguen también a la ciudadanía a tener que respetar el derecho del tercero a través de codificaciones específicas, obligatorias a la ciudadanía y también a la autoridad. Entonces, la teoría positivista dice para que se reconozcan y garanticen derechos en un sistema jurídico debe de haber leyes, tratados, convenios que garanticen ese derecho a través de una instrumentación legal. Por lo tanto, la explicación existencial de los derechos humanos se da a través de estas tres teorías. Teoría naturalista o naturalista, teoría contractualista o socialista y teoría legalista o positivista. Bueno, ya les platiqué de una forma muy rápida las tres teorías. Ahora
Me gustaría que ustedes me dieran su opinión respecto a cuál ustedes consideran que es la más valiosa o la más importante en la restitución y en la protección de nuestros derechos. ¿Empezamos? ¿Quién inicia? ¿Ana Luisa? Bueno, en esta historia que usted está haciendo, eh, me vino a la mente el derecho al voto a la mujer, a ser Ujú. reconocida como un ser humano pensante y capaz de tomar decisiones por sí misma. Ajá. Me viene que también tiene derecho a hacer valer su cuerpo. Me viene también el pensamiento de que la epístola de Melchor Ocampo, que era tan bella, era muy bella en sus tiempos, porque al hombre se le daba una mujer para que le sirviera. O sea, nosotras somos compañeras de viaje de la persona con la que nos casamos y pienso yo que por cultura tenemos el que son asignados los roles de amas de casa, madres de familia, pero eh, ya se comparte esta tarea del matrimonio. Y me pareció bien que quitaran la epístola de Melchor Ocampo. Bueno, deja explicarte. El efecto de que nosotros pudiéramos votar hasta el 17 de octubre de 1953, porque ahí en el diario oficial fue cuando se reconoció el voto a la mujer. 1953, muchachos, ya estamos hablando de una era actualizada, siglo XX. ¿Por qué la mujer no podía votar? Porque estaba discriminada. Si ustedes analizan la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1776, hablaba que los hombres son libres por naturaleza, hombres. La naturaleza del derecho no era para la mujer, era para los hombres. Y la hermenéutica y heurística y interpretación de esa declaración en ese momento aplicaba a los hombres y no a las mujeres. 1700 y tantos. Hasta 1900, ¿y por qué hago esa referencia histórica? Porque esa declaración, que es parteaguas, y ahorita lo vamos a ver en las generaciones de los derechos, le obliga a, le obliga a la autoridad francesa a que el hombre tenga reconocidos derechos civiles y políticos. ¿Qué significa esto? Que pueda votar y ser votado. El antecedente más importante en nuestros derechos naturales, compañeros, en los derechos llamados de la primera generación, que son los derechos civiles, políticos y nuestras libertades y de seguridad, son los que se permean a través de esa declaración, que es un antecedente muy importante a nivel mundial. Y estoy diciéndote que nosotros hasta 1953 en un diario oficial se crea un derecho que va a garantizar que nosotros podamos tener participación política votando. 1953, fíjense cuántos siglos pasaron. Es increíble en entender el sistema de discriminación que hemos tenido como mujeres a través de los años y de los siglos. Y no nomás eso, que seguimos teniendo en muchas situaciones. ¿Por qué se da esa situación del voto? Algunas personas dicen porque hubo justicia y otros dicen que porque el presidente que venía decía que tenía que tener más votos y una de las características que tenía era
su personalidad que le encantaba a las mujeres. Era Miguel Alemán. Le dijeron, ¿sabes qué? Hay que votar. Y como le gustan las mujeres, entonces que voten las mujeres, porque así la vamos a ganar. Eso es lo que dice la historia, en las falacias o en las historietas de lo que platicaban nuestros abuelos empíricamente. Y saben que yo creo Una que lleva disculpa por muchas... interrumpir, una disculpa por interrumpir, pero si no se me va la idea. Cuando hablas de que en 1953 en México se le da el derecho al voto a la mujer, ¿hablas únicamente a nivel de México? Porque tú me No, vas no a es corregir. México, México. Ah, ok, La mujer, porque, de México hasta las elecciones de 1953 pudo votar. ok, y fue con Miguel Alemán. No, con Luis no, antes, el que era, el que iba, las mujeres votaban para elegir al presidente que era Miguel Alemán. Por Ah, eso la ok, historia de las abuelas empíricas era que ajá. Miguel Alemán tenía mucho imán con las mujeres y para poder ganar esa votación consideraron, el presidente que estaba, que era Luis Cortines, consideró claramente que era necesario emitir un decreto para ganar el posicionamiento de Miguel Alemán. Por conveniencia. Eso es lo que la historia, ¿cómo dicen? Las historietas Ajá. empíricas, no verdaderas, lo que platicaba el pueblo señalaba. ¿Verdad o mentira? ¿Quién sabe? Pero hasta 1953 hubo un presidente que dijo, la mujer debe votar. ¿Por qué causa lo hizo? No sé. La causa y los motivos ahí están diciendo que pues la mujer como hombre, como mujer, como sexo, etcétera, como participación tendría que hacerlo. Entonces, fíjense cómo es importante en esta teoría social, la pertinencia de poder entender que los grupos sociales tienen que ser admitidos, ¿por qué? Por la propia sociedad. Y la pregunta para ustedes sería, ya me fui, nos salimos hasta del tema, ¿cuál de ustedes consideran que sea, dentro de estas tres teorías, la más importante para el reconocimiento de los derechos humanos y la explicación de ellos mismos? ¿La teoría natural, la teoría contractual o la teoría legalista? El ¿La ejemplo, legalista será? ¿eh? ¿La legalista? La legalista. La Ok. con- ¿Quién me dijo legalista? Ana Luisa. Ana Luisa. Bueno, Yo la digo que la legalista es una teoría contractual. muy importante, es el positivismo. De hecho, el sistema jurídico que nosotros tenemos antes de la reforma era radicalmente legalista, positivista. Es muy, muy básico. Pero la pregunta sería, el tema es las teorías filosóficas que explican la existencia de los derechos humanos. Una ley reconoce derechos humanos, pero al final de cuentas, la pregunta para ti, María Luisa, es, ¿con ley o sin ley tú tienes derechos? Yo tengo derechos aún sin ley, Así es, Eh, porque exactamente. no me los va a Sería la reconocer, pero contractual. yo los tengo Ojo, mis ojo, derechos. ahí está, fíjense. La teoría legalista es una teoría que nace a través de una teoría garantista que establece que el Estado es el obligado a garantizar los derechos fundamentales de las personas. Pero dentro de la explicación de los derechos humanos y tomando en consideración la teoría natural, yo con ley o sin ley tengo derechos. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. Vamos a pensar que estamos en los años 40 y que por alguna situación tengo que ir a Cuba. En los años 40 estoy aquí en México y yo tengo libertad de expresión. Yo puedo decir en ese momento o expresar libremente la opinión política de lo que yo siento respecto a mi presidente de la República. No me va a pasar nada, ¿no? Nada. Tengo mi libertad de expresión garantizada en mi artículo sexto y séptimo constitucional. Sexto, libertad de expresión. Séptimo, libertad de imprenta.
Llego a Cuba. ¿Podré yo opinar algo de Fidel Castro? No, 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 no puedes opinar. No no hay puedo. libertad de Ojo, nada. ok, no puedo, pero por ende, ¿ya no tengo ese derecho? Sí, sí lo pues el tiene. Sí derecho lo tengo. Lamentablemente, el derecho está restringido. Y habrá Pero eso no consecuencias. significa que sé cómo se llama, que no lo tengo. Ujú. Vamos con otro Lo ejemplo. restringe, pero lo Vamos con otro tengo. ejemplo. ¿Saben Sorry, ustedes? sorry, ¿el séptimo qué es? Porque el sexto es libertad de expresión, ¿el séptimo cuál es? Libertad de em- imprenta. depende. De imprenta, gracias. Vamos con otro ejemplo. La evolución histórica de los derechos, y ahorita vamos a ver las generaciones. Mm, voy a platicarles algo de hace poco tiempo. Lamentablemente, de hace poco tiempo, y uno de los problemas en derechos humanos más graves que estamos teniendo a nivel mundial y que estamos teniendo en México. Y que a ver cómo se arregla. En el año 2001, aquí en Guadalajara, hubo el primer Congreso Internacional del Agua. El agua como un derecho humano, porque el agua está garantizada en nuestra Constitución como un derecho humano. El artículo cuarto dice que toda persona tiene el derecho de tener agua asequible, salubre y potable en nuestras casas. ¿Sí lo sabían? Está garantizado ahí. En el 2000 no estaba garantizado. Y la pregunta sería, por no estar garantizado, yo no tengo ese derecho, que es un derecho social. No, sí lo tengo. ¿Por qué? Hasta el 2000 y tantos en nuestra Constitución se reconoce que toda persona tiene que tener derecho al agua. Bueno, porque esos congresos marcaron pauta a nivel internacional para decir que el Estado tendría que garantizarle a una persona, tomando en consideración el principio de sustentabilidad, el reconocimiento de poder dotar a los ciudadanos el agua potable, asequible y saludable. Esto fue en el 2000. Permeó estas políticas sociales a través de los académicos y se ve reconocido como efecto en nuestra Constitución. Este derecho al agua, muchachos, ¿creen ustedes que en el año de 1900 tendría razón de ponerse en nuestra Constitución? No, porque no era un problema, porque nadie ¿O me sí? decía que teníamos falta de agua y que de acuerdo al desarrollo sostenible o sustentable, que son dos cuestiones, tendríamos la obligación como ciudadanos y como Estado de establecer políticas institucionales, políticas públicas que protegieran la situación del uso del agua. Miren, el artículo está contenido en nuestra Constitución porque el antecedente y la naturaleza de ponerse es el el porqué de no poder permitir lo que está sucediendo ahorita en el estado en la Ciudad de México. En el 2001 que hubo el Congreso aquí del agua, hubo indicadores que marcaron que para el 2020 y tantos iba a haber una restricción radical de agua, que no iba a haber agua. Y no nomás aquí, en muchas partes del mundo. Que si nosotros no protegíamos la flora, la fauna, el suelo, los mares, que son elementos de nuestro medio ambiente radicales, y que si no protegíamos el principio de sustentabilidad, íbamos a tener un caos climatológico, que es lo que estamos viviendo. Íbamos a tener escasez de agua, que es lo que estamos viviendo.
y que el grave peligro de esto era que íbamos a realizar un genocidio natural en todos los ámbitos que podemos tener dentro de nuestro medio ambiente. Y el efecto de esto es o afectar radicalmente la salud de los hombres en el mundo. Hasta ahora, en 1900 tendría por qué haber sido, no fue porque no tenemos ese problema. Pues, los derechos, tomando en consideración la teoría socialista, deben ir permeándose de acuerdo a las necesidades sociales que vamos teniendo y posteriormente, legalmente, el Estado debe de ir garantizando y reconociendo en un corpus normativo o en un corpus jurídico o en un sistema legal la forma institucional de hacer esas democracias que garanticen el respeto y la protección a esos derechos. Si me dicen, la teoría positivista es la más importante, les doy el ejemplo de Cuba. No. La teoría legalista es importante, sí, por eso. Y la teoría natural también. Entonces, en consideración y en conclusión, yo les podría decir que las tres teorías se pueden compactar claramente y que en un sistema democrático, y cuando hablamos de democracia estamos hablando en materia de derechos humanos, no de un sistema político, sino de un sistema de vida, porque el efecto de la democracia es no tener 20 partidos políticos y votar y ser votado. El efecto de la democracia es que ustedes y yo tengamos agua, tengamos las herramientas necesarias para que como seres humanos podamos desarrollarnos integralmente, podamos caminar en las calles seguros, podamos llevar a nuestros hijos a las escuelas, podamos tener educación, podamos ser como seres humanos y podamos gozar de un libre desarrollo de nuestra personalidad, etcétera. El efecto de una democracia es eso. Por lo tanto, un sistema jurídico, ¿para qué nos ayuda? Nos ayuda para que se garantice a través de las normas, a través de las leyes, esa democracia. Y en la explicación teórica de cuál teoría es más importante, bueno, pues entonces tendríamos que reconocer, ¿La muchachos, contractual? las tres teorías, A las 3. las tres hacen un todo. Ahora, en la existencia, porque, pues yo, ¿por qué les explico esto? En la existencia y en la evolución de los derechos humanos, las tres teorías permean. La próxima semana vamos a hablar del artículo primero constitucional, que se los voy a mandar ahorita. Permean radicalmente, ¿por qué? Porque si no se reconocen los derechos naturales existentes, no se sociabilizan y no se legalizan, entonces no podemos hablar de una democracia y no podemos hablar de un sistema jurídico transparente y democrático que proteja a los derechos. Pero si también nosotros no habíamos una teoría natural que como seres humanos venga a respetar esos derechos, y hablamos ahorita de esos derechos de género, de esos derechos de preferencia que se dan hasta aún, compañeros. Si hablan con el licenciado, con el maestro González, pues hasta hace 5 años, 6 años, las personas del mismo sexo se pueden casar. Estamos hablando que estamos en el 2023. ¿Y qué significa casarse? El matrimonio es una institución en donde existen derechos y obligaciones, pero también es parte fundamental del ejercicio de formar una familia. El concepto de familia también se ha modificado. ¿Por qué? Porque esas conductas sociales. Antes el concepto de familia era la evolución únicamente de tener un papá y una mamá. Pero en la realidad existente de las sociedades es una gran mentira. La evolución de la familia se ha cambiado porque nuestras prácticas sociales se han modificado.
porque las condiciones adversarias a la vida social se han modificado. Entonces, ahora, ¿quién es la familia? Pues hay diferentes tipos de familia. Y debe de haber diferentes tipos de familia porque nosotros no podemos discriminar a nadie. Porque si yo soy madre soltera y vivo con mi mamá, es mi familia. Porque si yo soy una persona, soy una lesbiana y tengo una relación con otra lesbiana y adopto un hijo, esa es mi familia. Hay que respetarla. Porque si hay una persona, un hombre que es viudo y tiene un hijo, esa es su familia. Porque si yo vivo con mis tíos o con mis abuelitos, esa es mi familia. Hay familias parentales, homoparentales y otro tipo de familias. ¿Se fijan cómo socialmente hemos modificado eso? Y la teoría social es parte de esa instrumentación. ¿Por qué? Porque es parte de esa instrumentación, porque al final de cuentas, a través de ese pacto social que tenemos, vamos garantizando y generando esos derechos, como el ejemplo que les doy ahorita con las personas de la preferencia sexual para que puedan contraer matrimonio. Y miren, qué bueno que en materia de derechos humanos a la gente se le respeten esas preferencias. Cuando empezamos ese tema hace años, siempre les he dicho yo, sobre todo a mis alumnos de la licenciatura. ¿Sí me escuchan? Una disculpa, es que no sé si alguien tiene un micrófono abierto que se está sí. escuchando como una segunda voz, algo Ah, así. Se vicia, se ¿Lo vicia. cierran, por favor, cierran su micrófono? Les comentaba que hace años, cuando hablamos de estos temas, yo tuve la fortuna de que casi cuando salí de la facultad al siguiente semestre o a los 8 meses, tuve la oportunidad de entrar a dar clases. Y la primera clase que di fue de garantías constitucionales, porque antes no se hablaba de derechos humanos, se hablaba de garantías. Y a través de los años y de la experiencia que yo he tenido como maestra, siempre a mis alumnos, sobre todo de licenciatura, les digo, hay una palabra en derechos humanos que es muy importante de entender, que se llama, en materia de el respeto a las personas, tú debes de tener mucha solidaridad como ser humano y debes de respetar la condición de cada quien. Y esa palabra se traduce de respeto y de solidaridad ahí se fue la palabra, ahí se me fue, la tenía aquí, se me fue la palabra, en, en ser una persona tolerante. La tolerancia es una palabra muy significativa en materia de derechos humanos. Si tú no eres tolerante a las situaciones sociales distintas a tu pensar, estás muy errado. Y en materia de derechos humanos hay que ser muy tolerantes. Las personas defensoras de los derechos humanos tienen que tener una primera característica, ser tolerantes al desarrollo existente de las circunstancias de la vida de las personas. Así que cuando en el estudio de tantos años, pues yo me he dado cuenta que las generaciones, muchachos, se han modificado muchísimo. Cuando se me quedó muy grabado, en los muchachos, ciertas prácticas sociales en donde antes, cuando yo entré a dar clases, pues hablar de homosexualidad era un tabú. Y que una persona dijese que era homosexual en la escuela también era otro tabú.
Ya han pasado los años, muchachos. Creo que yo ya creo que ya cumplí. A ver, entré en 1994, 30 años tengo de profesora. Apenas empiezo a hablar más o menos. Y ahora las nuevas generaciones han normalizado esto. Han normalizado esto de tal forma que el homosexual, que la lesbiana o una persona que es parte de la comunidad LGBTIQ+, porque luego platicaremos de esto, hay diferentes géneros, son aceptados por ellos y a mí no saben el gusto que me dan. Y hace poco, en una clase de SWAN, cuando empezamos a hablar de la no discriminación a la preferencia, un compañero de ustedes me dijo algo que, pues, ¿saben qué fue desgarrador? Hasta me dieron ganas de llorar cuando dijo, fíjese, doctora, yo tenía un hermano hace 60 años, 70. Mi hermano tenía una preferencia sexual distinta. Y de haber vivido mi hermano hoy estas circunstancias, nos hubiera suicidado, porque mi hermano no era aceptado ni por mis padres. Y lo que más me ha podido a mí doler en mi vida fue el suicidio de mi hermano, porque yo lo que más quería era, y a mí no me importaba su condición. Y lo que usted ahorita me dice me da mucho beneficio, me da mucho gusto, me da paz. Y si ustedes ven la película de 41 y empezamos así la clase, ¿qué es lo que pueden pensar? ¿Cómo hacían eso en ese momento y qué cruel y villano era el Estado y la sociedad misma por realizar esas prácticas estoicas, discriminatorias, perversas, torturantes a una persona? ¿O no están de acuerdo conmigo? Sí, maestra. Anteriormente hasta se prohibía hablar del sexo o de anatómicamente. No podía una maestra o un maestro Ah, hablar sobre el cuerpo humano, anatomía en sí. Na- no, mire, La matriz, eso. A una era, maestra, una de mis maestras la corrieron de la escuela porque nos dibujó las partes de hombre o mujer. Y ya cuando se dieron cuenta, la corrieron de la escuela por ese motivo en el setenta y tantos. Le estoy hablando como del setenta y así es. tres. Mira, yo Sí, estaba en un colegio y en ese inter fue exactamente, creo que el primer año, cuando en el sexto grado había un librito que hablaba de reproducción. sí, Y bueno, la reproducción es un aparatos tema de reproductivos. anatomía, Sí, queramos o no, no la quitaron. sí, ¿Y saben qué? Voy a decirles aquí, y no, y esta parte se publica. Eso fue tan lamentable porque han de saber que luego me paseamos a una secundaria de señoritas y cuando yo llegué a la preparatoria no sabía lo que era el acto sexual, no lo entendía. El maestro de anatomía que llegó ahí, de biología, no era anatomía, era daba clase de biología que era parte, no lo entendíamos. Pero no lo entendíamos nadie, pues sí. Es que no estaba entendíamos la prohibidísimo. naturaleza de eso. Bueno, los que ya tenían una vida sexual, pues ya la entendían porque ya la habían vivido. Pero los que no habíamos tenido una relación sexual, pues no la entendíamos porque no sabíamos. Sí, estaba prohibidísimo. Entonces, Prohibidísimo, sí, exactamente. ¿Y saben por qué eso se modificó? Porque la iglesia lo prohibía, porque sí, nuestras conductas sociales lo prohibían, porque sí, nuestras abuelas y nuestras abuelas nos prohibían decir la palabra embarazo. sí, Las mujeres cuando íbamos a comprar las toallas femeninas, íbamos a escondidas, acuérdense, sí, y hasta sí, comprábamos y te las se ponían en un papel para que nadie las viera, porque era pecado. sí. Era Bueno, una discriminación a la mujer ajá, no, era total. un pecado, Sí, era un pecado O hablar de estos vergonzoso, temas y era sí, o vergonzoso. ¿Saben qué ha vergonzoso. pasado el día de hoy? El día de hoy, por primera vez, hay una ley que establece que las mujeres en sus periodos deben de tener ciertas consideraciones. sí, muy importante. Fíjate,
Ya se habla de la menstruación. Sí, porque mi hermana se ponía muy mal, ella Claro, no podía. ya hay una ley, muchachas. Sí, qué ¿Saben bueno. ahora, socialmente saben ahora cómo han cambiado las cosas? Yo tengo una hija de 19 años que va a cumplir 20, que está estudiando Derecho, pero desde hace muchos años la veo ahí con sus compañeros y compañeras, van al súper, van con los amigos y compran las toallas femeninas con el amigo y les vale. Sí, ¿Saben por así. qué? Porque los paradigmas sociales se han modificado. Sí, ¿Está bien o mal? No sé, pero qué bueno que esos tabús sí. hayan cambiado. La virginidad, estoicamente, en el medievo, antes del medievo, después del medievo y hasta antes del siglo XV, XVI, XVII, en ciertos lugares la virginidad era una obligación radical antes del matrimonio. Una mujer que no era virgen se le podía matar. Qué Una terrible. mujer, ajá, que pertenecía a la realeza, cuando se casaba tenía que haber observadores para que demostraran su virginidad. Y si no era virgen, la mataban, Qué barbaridad. la torturaban. Una mujer, aunque no fuera de la realeza, si no era virgen, estaba repudiada. Y a veces acusaban que no era virgen, aunque fuera virgen. Entonces, Eso, fíjense, ahora las prácticas se han modificado y si tú hablas con un hombre en este momento, yo he practicado tantos años ya con mis muchachos, como les digo a mis estudiantes, ¿qué importa? A mí no me importa más. Yo no me caso por una mujer por la virginidad, ¿no? Es algo que ya no me interesa. Es un valor que nosotros por muchos años consideramos estéril, que ahora las sociedades ya no lo ven así. Esa es la cultura qué bueno. y los cambios sociales que hemos tenido que favorecen naturalmente la libertad de alguien y que también tenemos que preocuparnos por hacer cambios institucionales y legales que favorezcan esto. Como estaba prohibido antes, o como en el medievo estaba establecido en un decreto monárquico que si tú no eras virgen monárquica, pudieran torturarte o matarte, pues eso se acabó. Bueno, muchas prácticas ahora vienen considerándose de esa forma y las relaciones sociales y los cambios sociales son importantísimos para que se legalicen o para que se quiten acciones negativas existentes en la ley que estaban, que impidían a la persona generar esos derechos, como era en una ley civil la prohibición de poder consumar un matrimonio, de realizar un matrimonio hombres o personas del mismo sexo. Era parte de todo esto. Sí. Así que esa es la explicación, compañeras, de lo que son las teorías filosóficas que explican la existencia de los derechos humanos. ¿Alguna pregunta? No. Pues todo está muy interesante, la verdad. Está muy interesante. Bueno, pues le seguimos. Sí, por favor. Bueno, ahora, ya explicamos las teorías que explican los derechos humanos, ahora vamos a platicar de la evolución histórica de los derechos humanos. Bien. Voy a pasarles por ahí un video, porque se los debería de haber puesto ahorita, fíjense, para hacer la clase más divertida. De los derechos. Ay, a ver, espérenme, creo que sí se los pasé. Deme un momentito. Sirve que tomamos un poquito de agua, ¿sí? Porque ya llevamos una hora de clase. En un momento, Swan. Yo creo que no nos pasó video, maestra. A ver, déjeme ver. Según yo, sí. Me dan un momento y se los paso a ver si Sandrita nos lo puede poner. Adelante, maestra.
Ya te lo estoy mandando, Sandra. Swan, ahí a ver si me... Te lo estoy mandando. Sandrita, ¿ya les llegó por chat, WhatsApp? Por ahí, Sandrita, les mandé por WhatsApp un video. Son dos. Por ahí la persona que se hace cargo de Swan me lo podría poner, por favor. ¿Quién me está apoyando ahorita en Swan? Bueno, en lo que me van apoyando, son dos videos que ya también se los envío ahorita en nuestro WhatsApp. Bueno, ¿cuál ha sido la evolución, muchachos, de los derechos humanos? Desde la época de la prehistoria, hay antecedentes muy claros que los hombres han tratado de garantizar dentro de su comunidad y de su forma de sociabilización el respeto a cada uno de ellos. Encontramos el Código de Hammurabi, que está ahí en el Museo del Louvre. Encontramos los mandamientos de la Biblia por Moisés. Encontramos pinturas rupestres que determinan de qué forma se están protegiendo a los derechos, etcétera. Pero, sin embargo, vamos a tomar en consideración que a partir de que existen las monarquías. Ya. Ok. Derechos de primera, segunda y tercera generación. Para la promulgación de los derechos humanos se ha presentado una lucha permanente a través de la historia, rodeada de acontecimientos que dan origen a cada uno de los derechos, el respeto y la promulgación de estos. De esta manera se presenta la clasificación por grupos, a lo que se les llama generaciones, denominando los derechos de primera, segunda y tercera generación. Dicha información es referida desde la concepción y promulgación de las Naciones Unidas, con relación a la proclamación que hizo la Asamblea General para los artículos estipulados allí y su posterior categorización, de acuerdo con la naturaleza del derecho. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Son derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o al desarrollo de la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, entre otros. Derechos de segunda generación. Artículo 42 al 77. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos. De allí que también sean denominados derechos de la segunda generación.
La razón de ser de los derechos económicos, sociales y culturales se basa en el hecho de que el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de los hombres y de sus pueblos. La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país. De allí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía de país a país. Estos derechos económicos, sociales y culturales pueden exigirse al Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga. Pero esto no significa que el Estado puede utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones el no poseer recursos, cuando en realidad dispone de ellos. En este aspecto, deben verificarse las indicaciones y posteriores indicadores que realiza el desarrollo integral en relación con la distribución que hace el poder público de sus ingresos, en razón de la justicia social. Derechos de tercera generación. Artículos del 78 al 82. Son los también llamados derechos de los pueblos, colectivos o solidarios, que comenzaron a gestarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en la segunda mitad del siglo XX. El sujeto protegido ya no es el individuo en sí mismo, como en los de primera generación, o por su rol social, como es en los de segunda generación, sino por integrar un pueblo, una nación, o ser parte de toda la humanidad. Se toma en cuenta a las personas como integrantes de una comunidad con conciencia de identidad colectiva. A su vez, en los derechos de tercera generación surge el derecho a un medio ambiente sano, dadas las prácticas de explotación desmedida e irracional de los recursos y la generación de drásticas consecuencias ambientales, poniendo en riesgo a la humanidad presente y futura. Además, busca defender el hábitat, dado que, sin él, ningún derecho podría ser ejercido, lo que también busca regular el uso de armas químicas para evitar la desaparición de nuestro planeta. Otros derechos de tercera generación son el respeto a las minorías étnicas, como los aborígenes, que buscan el reconocimiento de su cultura, el derecho a la identidad, perdido por muchos niños secuestrados por las dictaduras militares y entregados a familias en adopción, quienes los inscribieron como propios, y los derechos del consumidor, el grupo económico con mayoría en el mercado, desprotegido ante el avance de grandes empresas y de la tecnología, que los hace suscribir contratos de fidelidad, o sea, fijando unilateralmente las pautas, como cuando se compra un teléfono celular y se adhiere sin poder modificar las condiciones de compra y venta, o cuando se compra algún producto alimenticio dañino para la salud por contener elementos transgénicos o hallarse en mal estado. De esta manera, se conoce cómo se clasifican los derechos humanos en diferentes generaciones, las cuales permiten la relación con el contexto, el ser humano y la promulgación de la dignidad, en busca del bienestar personal, familiar y social, teniendo en cuenta la libertad, equidad, solidaridad y fraternidad entre las naciones. Sandrita, ¿me pudieras poner el último video que te puse que dice que son los derechos de primera, segunda y tercera generación? Fue lo último que envié. Estimadas y estimados, esta es la clase número 14, una sección donde veremos temas relacionados con los derechos que tienen los ciudadanos en democracia y que debes conocerlos para poder defenderlos. Tu deber es exigirlos, tu deber es protegerlos en un contexto democrático para el desarrollo de una ciudadanía contemporánea, como vimos anteriormente con los autores y el debate que hay. Entonces, en este contexto de ciudadanía contemporánea, ¿cierto? Como te mencioné, tenemos los derechos. Es importante que conozcan los derechos que se ejercen en democracia, ¿cierto? En clase anterior identificamos algunos de las libertades y los derechos individuales y ahora los vamos a clasificar. Clasificar los derechos. Los primeros se llaman derechos de primera generación o lo que tú conoces también como derechos, libertades individuales.
donde veremos alguna y tú mirás diciendo cuál es cuál, de acuerdo a los papeles que te voy a mostrar. Este derecho de primera generación, ¿cuál es? Exacto. La libertad de expresión. Siguiente derecho, tú me lo vas a decir, de primera generación. Exactamente. El derecho a poder elegir las elecciones, es decir, poder votar. Otro derecho que existe en democracia y es parte de los derechos de primera generación, si tú me lo dices, por favor. Exactamente. Que haya igualdad ante la ley, que haya un debido proceso. Recuerda que en democracia hasta el más criminal tiene defensa. En los gobiernos no democráticos no hay defensa y el juicio es arbitrario, es sumario. Siguiente derecho de primera generación. ¿Cuál es este? Exactamente. La libertad de conciencia. Recuerda que los totalitarismos son los que quieren que todos piensan iguales. Y eso es imposible en democracia. En democracia hay muchos pensamientos, son muchos, demasiados. Está ese derecho. Este derecho también, que es de primera generación. Exacto, la libertad de movimiento. Si tú te quieres cambiar de casa de una región a otra, de Antofagasta a Santiago, de Puerto Montt a Aysén, nadie te lo puede impedir, es tu derecho como ciudadano. Exacto, la libertad de culto y la libertad religiosa, que va ligado a la libertad de conciencia, también a la libertad de expresión. Recuerda que todos se enlazan uno con otro estos derechos. Que ya lo dice ahí. ¿Qué derecho es este? Exactamente. El derecho a la vida. Nadie puede quitarte la vida. Los regímenes no democráticos, como tuviste en cursos anteriores, la dictadura, por ejemplo, los totalitarismos, no respetan el derecho a la vida, ejecutan a las personas por su pensamiento, por su religión, etcétera. Entonces hay o planteamientos políticos. Entonces ahí el derecho a la vida es anulado. Y ¿recuerdas? Exactamente. El derecho a reunión, a manifestarse. En democracia la gente se manifiesta, sale a manifestar sus demandas frente al Estado y deben hacerlo, ¿cierto? Llevando las reglas democráticas. Entonces estos son los derechos llamados derechos y libertades individuales o derechos de primera generación. Hay muchos más, vimos más en clases anteriores, pero para que los vayas clasificando y ordenando también. Tenemos acá los derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación, a diferencia de los primeros son más que nada derechos, llamados derechos civiles, políticos, jurídicos. Podríamos decir, los que nacen con la Revolución Francesa son estos de primera generación. Los derechos de segunda generación son los derechos que tienen que ver con el trabajo, con los derechos sociales que tienen las personas. ¿Qué derecho es de segunda generación? Exacto, el derecho al trabajo. Otro derecho de segunda generación, ¿cuál sería? Exactamente. El derecho a la huelga, el derecho a trabajar, también a la huelga. El siguiente derecho, ¿cuál es? Exacto, derecho a la salud. ¿Y ¿qué derecho es de segunda generación? Exactamente, el derecho a la educación. Entonces aquí tenemos parte de algunos derechos de segunda generación, son bastantes, pero para que vaya entendiendo cómo se clasifican. Después tenemos los derechos de tercera generación, que son los siguientes. Tienen que ver con derechos,
por decirlo de alguna forma, como que respectan a la humanidad en sí misma y con algunos de los nuevos desafíos que hay el día de hoy. ¿Qué derecho puede ser? Derecho de tercera generación. ¿Cuál sería? Este es el derecho a vivir en un medio ambiente sano, limpio. Es un derecho, sobre todo ahora con los temas ambientales que hay. ¿Y qué derecho es? Exacto, es el derecho a la paz. El derecho a la paz que tenemos todos los seres humanos, de que no llegar a los conflictos bélicos. Todo Estado tiene derecho a la paz. No llegar a los conflictos bélicos, las guerras y todo lo demás. Eso en cuanto a los derechos que tenemos. Ahora, hay un debate, porque hay personas que hablan de derechos de cuarta generación, que tienen que ver con esto, con el celular, con lo que tú tienes en la sociedad tecnológica y digital. Se habla de que los derechos de cuarta generación son los derechos digitales, como el derecho a la reputación y a la seguridad digital. Tú sabes que las redes sociales, el día de hoy, los correos electrónicos, todo eso, la seguridad digital y la reputación es un tema bien complejo. También el derecho a la identidad digital, por ejemplo, que toda persona tiene derecho a tener un email con una identidad propia en el mundo digital. Se discute sobre esos derechos de cuarta generación, se les llama cuarta generación, no entran dentro de la tercera, y todavía no... Hay algunos que lo quieren integrar y otros que todavía dicen que no son derechos propiamente tal. Así que hay un debate al respecto. Después tenemos lo que dicen algunos, las frases. Si hay derechos, alguna frase que ustedes deben escuchar en algún momento, existen deberes. Los deberes, los derechos, ¿cierto? Tienen que ver con ciertos deberes que debe haber en toda democracia. ¿Ya? Alguno de los deberes es, por ejemplo, respetar, exigir el respeto y proteger la vida de los demás. En democracia, si en alguna situación hay gente que no está respetando la vida de los demás o el bienestar de los demás, hay que exigir su respeto, el respeto del derecho a la vida. También el respeto a las leyes y a las autoridades democráticas. También las personas deben exigir el respeto a las autoridades democráticas, el respeto a los derechos humanos. Hay que exigirle a la autoridad que respete los derechos humanos y también respetarlos. También respetar... Sí, el primero. Las ideas y opiniones diferentes y exigir el respeto por las ideas u opiniones diferentes. También otro deber en democracia, que es el que vimos con respecto a la desafección política. Participar en procesos electorales y también motivar a la participación de los demás. Importante eso. También es un deber ir al médico si estás enfermo y también exigir el respeto de cualquier persona enferma, el buen trato a los enfermos, hay que exigirlo. También, por ejemplo, estudiar y cumplir con labores educativas. También otro deber es proteger y exigir un medio ambiente sano, un medio ambiente limpio, hay que protegerlo y exigirlo. Otro de los deberes que tenemos en democracia. También respetar y exigir el respeto de los trabajadores. No importa la profesión u oficio que está haciendo una persona. Toda persona tiene dignidad y tiene respeto. Da lo mismo la profesión que tenga o el oficio que tenga, porque todos son humanos, son personas iguales ante la ley y ante la Constitución. Y muchos deberes más que podemos mencionar. Por ejemplo, también el deber tuyo en democracia es denunciar la corrupción. También, por ejemplo, entre muchos más que podemos mencionar. Ahora, los derechos y deberes traen beneficios, porque se logra el bienestar de la comunidad
de una comunidad de qué tipo? Democrática. Gracias a los derechos que tenemos podemos desarrollar una comunidad democrática y el deber de exigir el respeto y exigir el cumplimiento de esos derechos nos lleva a una comunidad democrática. Ya ahora, y para cerrar, esto no significa que no existan problemas en una democracia. Siempre va a haber conflictos en democracia, lo hemos visto a través de la historia de los países que son democracias. Hay diferencias, hay conflictos, pero deben solucionarse siempre en qué tipo de marco esos conflictos. Exacto, en el marco de la participación política, en el marco del diálogo, de los acuerdos, y así podemos construir cada vez una sociedad más feliz y mejor, el bien común y el bienestar. Muchas gracias por su atención. Ok, muchachos. Bueno, a mí me gusta compaginar los videos para no ser la clase tan cansada y ocupar los, pues, la redacción y las películas y videos que nos puedan ayudar a entender más cómo la evolución histórica, compañeras, de los derechos humanos se ha dado a través de antecedentes tan importantes como fue la Revolución Francesa, la independencia norteamericana, la independencia en México, así como todas las independencias en Latinoamérica que están estableciendo la democracia y la solidaridad y el respeto a los derechos civiles políticos llamados y concebidos así de primera generación. Luego, el cambio social con las ideas de Marx, de Hegel, de Engels, donde se establecía lo que son las teorías utópicas del socialismo, donde se empiezan a reconocer y a garantizar que el centro de atención del individuo había cambiado porque la transformación social había incurrido a que el mundo tuviese grupos sociales y que estos grupos sociales tuviesen reconocidos derechos inherentes a estos grupos. Como un antecedente histórico, me gustaría comentarles que la primera constitución socialista en el mundo ha sido la nuestra de 1917. Y este reconocimiento de esos derechos sociales pues habla del derecho a tener trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, el derecho a la igualdad entre mujeres en nuestras mismas características sociales, el derecho y el respeto a las comunidades originarias, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera. Luego ya después, con las ideas humanistas, después de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra de Vietnam, pues se habla de esos derechos de la tercera generación, que son los derechos de la reclamación de la paz, de la solidaridad internacional, el principio de autodeterminación de los pueblos, etcétera. Así que así es como desde el punto de vista taxonómico y pedagógico, hemos entendido cómo se ha desarrollado la evolución histórica de los derechos y ahora pues hay quien que habla de una cuarta generación porque la inteligencia artificial, los mecanismos tecnológicos han modificado radicalmente nuestro sistema de vida. Y esta modificación ha tenido como consecuencia afectaciones, como ha habido logros, ha habido también afectaciones y necesidades que se tengan que tener para regular y se respetar los derechos de la personalidad, sobre todo en las prácticas tecnológicas como puede ser esta vía que nosotros estamos teniendo. ¿Alguna duda? Pues está todo muy claro, maestra, y muy interesante. Ok, pues miren, creo que con esto nosotros terminamos nuestra clase del día de hoy. Les envié por ahí en el chat la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos la siguiente clase a iniciar, ya acabamos ahorita con la cuestión teórica y vamos a iniciar la próxima semana con el artículo primero constitucional que tiene que ver también con la cuestión teórica porque son las características.
En materia de derechos humanos, en mi clase antes esas características son las que están estableciendo ahorita el artículo primero, que son los principios, que son las características de los derechos humanos reconocidos como principios en nuestra Constitución. Es el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces, vamos a iniciar con eso la próxima semana. Va a estar muy interesante y les agradezco a todos su asistencia el día de hoy. Si me permite nombrar lista, por favor, nada más antes de retirarnos. Por aquí debo de tener la lista. Y más. Ok. María María, Calderón, Covarrubias González Ricardo Fernando, Alicia Díaz, Presente. Esperanza Gómez, Presente, maestra. María Rosa, presente, maestra. Rosa María, Rosa María Montelongo. Hay una Rosa, ¿quién es Montelongo o Manríquez? No contesto. Guillermina, la señora de Presente, Puebla. presente. Ana Luisa Orozco, Presente, maestra. Rita Laura, Tienes apagado El micrófono. Tiene apagado el Leticia. micrófono, Rita, maestra. Leticia. Rita. Presente. Ok, bueno, pues les agradezco a toda su participación el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes. Si Maestra, quieren, sí, dime. tenía apagado, o tiene apagado su micrófono Rita Laura, A ver, déjame ahorita, Rita, aquí la porque tengo. ¿Y tú eres Rosa? ¿Qué apellido tienes? yo soy María Rosa Gutiérrez, Ok, fíjate, perfecto. pero Bueno, pues muchas Rita. gracias, muchachas. Les agradezco mucho su participación este día. ¿Cualquier duda? ¿Alguna duda? No No, sé si le maestra, puso muchas la gracias. Dios asistencia a me las Rita. bendiga. Maestra, Cuídense perdón, mucho. Sí, perdón, dime. maestra. Es que Rita Laura tiene apagado su Ya le micrófono. puse asistencia. Sí, perdón, gracias, maestra, disculpe. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Ay, Buen día. gracias. Gracias a todas. Buenas tardes, Hasta luego. compañeras. Hasta luego.